El problema en la investigación científica. Un problema es un determinado asunto o cuestión que requiere de una solución. Las situaciones que no tienen solución dejan de ser problema porque no pueden ser abordadas las posibles alternativas para cambiar esa situación por otra. A nivel social se trata de alguna situación en concreto que en el momento en que se logra solucionar aporta beneficios a la sociedad, como lograr disminuir la tasa de pobreza de un país o reconstruir edificios arrasados por un terremoto. Definir un problema de investigación es el combustible que impulsa el proceso científico y constituye la base de cualquier método de investigación y diseño experimental, desde un experimento verdadero hasta un estudio de caso. Aquí se hace una diferencia entre lo que se llama experimento verdadero, es decir, aquel que somete un modelo a la prueba experimental para ver los resultados y poder evaluar esos resultados. Los estudios de caso son aquellos que, como vamos a ver más adelante, recuperan información sobre una situación determinada, restringida generalmente a un caso o dos, y sacan lecciones de el comportamiento y de las situaciones que se han dado. Constituye una de las primeras declaraciones realizadas en cualquier artículo de investigación y además de definir el área de investigación, debe incluir una breve sinopsis que explique cómo se arribó a definirlo. Características de los problemas. El problema propuesto debe ser un problema de interés. Si no tiene interés para la sociedad o para un grupo científico o para un equipo que va a trabajar en él, pues el problema deja de serlo en la medida que deja de ser relevante para este grupo. El interés puede provenir de varias fuentes. Es un problema de interés público. Es un problema del conocimiento científico. Pertenece a un programa o línea de investigación validada. Constituye un aporte a la teoría. Evalúa una intervención, dispositivo o política. Sirve para validar una metodología aplicable a otros problemas. Existen problemas que son de interés público, efectivamente. Por ejemplo, el problema de la pobreza es un problema de interés público. El problema del trabajo es un problema social de interés público. Los problemas políticos son problemas de interés público. Pero existen otro tipo de problemas que no son conocidos por el público y no son abordados ni conocidos como tal. Esos son los problemas del conocimiento científico. ¿Cuál es la resistencia de unos materiales? ¿Cuál es el alcance del uso de una tecnología determinada para curar, por ejemplo, o paliar la curación del cáncer? O pertenece a un programa o línea de investigación ya validada, es decir, hay un programa de investigación, una línea de investigación en una universidad o un centro de investigaciones, y este problema está dentro de esa línea de investigación y por lo tanto de forma casi automática pasa a ser un problema a ser contemplado dentro de la línea de investigación. Hay problemas que deben ser resueltos para comprobar o rechazar algunas teorías que son del conocimiento de los científicos. Por ejemplo, medir la distorsión de la gravedad sobre el espacio era de interés para poder terminar de comprobar las teorías de Einstein. Hace unos pocos años se hicieron los experimentos necesarios y se logró demostrar la teoría. Era de interés de la teoría. El público no era el que estaba interesado en eso. Evalúa una intervención o dispositivo o política. Las evaluaciones son también investigaciones. Se evalúa si ciertas políticas sociales, por ejemplo, o ecológicas de sostenimiento de
del medio ambiente son cuáles son las más adecuadas, si funcionan o no. Por ejemplo, se llegó a la conclusión, después de algunos años de estar intentando reforestar el bosque, que era mucho más fácil, menos costoso y más eficiente y efectivo dejar que el bosque se recuperara a sí mismo y no intervenir en su recuperación. De esa manera, las evaluaciones que se hicieron sobre los procesos de recuperación del bosque llevaron a nuevas políticas ecológicas. Condiciones. El problema propuesto debe ser un problema de interés. Ya lo habíamos visto por los distintos grupos. Debe ser auténtico y relevante. Hay que evitar pseudoproblemas. Es decir, hay cosas que aparentan ser problemas y no lo son. En este caso, una de las tareas del investigador es identificar cuáles son los pseudoproblemas. Por ejemplo, el que las personas más pobres no tengan acceso a cierto tipo de servicios puede ser un pseudoproblema, porque una de las formas de definir la pobreza es la falta de acceso a ese tipo de servicios. Se puede tratar de identificar cuál es el volumen de personas con escasos ingresos que no tienen acceso al agua potable, pero decir que el acceso al agua potable de las personas pobres desde el punto de vista económico es un problema, es en realidad un pseudo problema. El problema debe estar ubicado correctamente, es decir, si es un problema social, debe estar siendo abordado desde el punto de vista de la teoría sociales. Si es un problema de física o de economía o de salud, debe ser abordado desde esa perspectiva. Las implicaciones del problema deben ser comprobables, es decir, si yo llego a algún tipo de conclusión, si yo saco algunas enseñanzas de esa investigación, bueno, quiero saber si eso va a servir de algo a la sociedad. Si no va a servir de nada, si simplemente va a ser anecdótico, habrá que ver si vale la pena hacer la investigación, si es realmente un problema que debe ser abordado. El problema debe ser coherente en su planteamiento. En otras palabras, el problema debe ser estructurado correctamente, señalado, definido correctamente. Todos los elementos que lo describen deben ser coherentes entre sí. Por otra parte, debe haber coherencia entre el planteamiento del problema, los antecedentes, los objetivos, las hipótesis y la metodología. En otras palabras, si yo quiero trabajar sobre un problema de acceso a cierto tipo de medicamentos, pues debo estudiar en los antecedentes quiénes son los que no tienen ese acceso y por qué no tienen acceso, si es económico, si es tecnológico, si es religioso o de qué tipo de situación se da para que estas personas no tengan acceso a ese tipo de medicamentos. Debo describir bien los objetivos, quiero estudiar por qué las personas o ese grupo de personas no tienen realmente acceso a esos medicamentos. Puedo tener hipótesis, como decíamos inicialmente, mis hipótesis pueden ser impedimentos de tipo social, impedimentos de tipo económico, y la metodología debe ser coherente, es decir, si yo voy a estudiar el problema económico para el acceso a ese tipo de productos, debo estudiar el ingreso y el gasto que están asociados a esa población que no tiene acceso a esos medicamentos, el costo del medicamento, la disponibilidad del medicamento. Debe haber precisión en el planteamiento. Por una parte debe quedar clara la idea de fondo o el área a la cual pertenece, y por otra debe ser preciso al aspecto que se pretende investigar. Si es un problema social, debe quedar claro que es un problema de tipo social. Si es un problema económico, debe quedar claro que es un problema de tipo económico. Debe ser bien planteado el problema y debe quedar claro para la persona a la cual se le está explicando por qué ese problema
es relevante para ser investigado, se debe dejar claro de a qué área del conocimiento estamos abordando. Expresión de los términos del problema. Los términos son las palabras que se utilizan al formular el problema. Para esos términos sean correctos, deberán reunir las siguientes características. Empírico, es decir, que sean verificadas por la experiencia. Las personas que no ingieren suficientes alimentos, o por ejemplo las personas que no ingieren vitamina C, pueden tener escorbuto, es decir, está verificado por la experiencia. Ese era uno de los problemas en la navegación en los barcos del medievo a nivel del mundo. Es decir, los marinos salían a largas travesías, su dieta se concentraba en galletas y pescado, y no tomaban ninguna fuente de vitamina C y tenían ese tipo de problema llamado escorbuto. La experiencia fue lo suficientemente avalada por la cantidad de casos, y poco a poco se fue incorporando en la dieta de los marinos la cáscara seca de las naranjas y otro tipo de fuentes de vitamina C para evitar el escorbuto. La gente no sabía qué era la vitamina C, lo único que estaban claros es que si las personas que consumían ese tipo de alimentos no eran proclives de tener el escorbuto. Fidedignos. Un término es fidedigno cuando cualquier investigador o estudiante lo entiende, de la misma manera en que es definido en el trabajo de investigación, de tal forma que no puedes confundirlo con otros fenómenos parecidos. Es decir, si yo estoy diciendo que el problema se define y utilizo, por ejemplo, un concepto relacionado a ingreso, debo estar explicando mi problema en términos de ingreso de la misma manera que la entiende el resto de los investigadores o el resto de la sociedad. Válido, se refiere a que los términos del problema designen exactamente el fenómeno estudiado. No puedo yo ser vago en la descripción del problema.